y es su enfrentamiento reciente o su cruce de mensajes con la también candidata Paloma Valencia. Vamos a hablar de esto en Candidatos. Como decíamos al principio, parece que para la derecha es claro que se están jugando es ese papel, ese cupo que queda para la segunda vuelta, porque todo parece indicar que Iván Cepeda sería al menos el primer candidato o uno de los candidatos que va a pasar a segunda vuelta si es que no llega a superar pues los votos en la primera vuelta para pues digamos que quedarse así con el puesto de presidente de Colombia. No lo sabremos, pero sí quisiera que viéramos los enfrentamientos o el cruce de mensajes que hubo este fin de semana, este puente festivo entre Paloma Valencia y de las Priella. En un principio, por un tema que también comentamos la semana pasada, y es que Abelardo salió en uno de esos eventos públicos, en uno de esos eventos masivos, con una vitrina de vidrio que lo rodeaba y con un chaleco antibalas, dice él, por su seguridad, por las amenazas que ha recibido. Y Paloma respondió pues sí, a este performance o a este discurso de Abelardo de las Priella. Escuchemos qué fue lo que dijo. Conmigo, que vayan buscando escondedero, porque yo no necesito ni chaleco antibalas, ni esa urna de cristal que usan los cobardes. Aquí estamos, de frente y sin miedo. Ahí dice, ¿qué tal el tono, no? Sí, habla, O sea, habla esto- igualito eres tú, Uribe. a Álvaro Uribe, pero además le dice cobarde a Abelardo de las Priella. Y él, si podemos mostrar en pantalla, le responde, Paloma está cayendo bajo y no solo en las encuestas, le escribe el tigre. Y luego, posteriormente, también dice, cuando se ataca con periodicazos y se fumiga con vinagre, no se necesita un vidrio blindado para hacer campaña. Fuerte. Ahí Agarrados. vemos el cruce de mensajes y sobre esto y otros temas del panorama electoral queremos hablar en esta sección candidatos y por eso tenemos a Tomás Molina, politólogo, doctor en filosofía de la Universidad de Granada. Bienvenido, Tomás, y muchísimas gracias por aceptar esta invitación a De Frente. Hola, gracias por invitarme. Bueno, Tomás, de entrada preguntarte, pues, ¿qué se puede decir sobre esto que estamos viendo, este cruce de mensajes Este agarrón. entre dos candidatos de la derecha que incluso hace unas semanas estaban diciendo nosotros no nos vamos a tocar? Por ejemplo, Abelardo de las Espriella decía yo no me voy a meter con Paloma Valencia, también teníamos una Paloma que muy lejana, muy distanciada de estas discusiones con Abelardo, pero hoy se señalan directamente en plazas públicas y en redes sociales. Sí, pero la pelea no es nueva, a pesar de lo que, creo que hay eco. Ahí Nosotros te escuchamos súper perfecto. bien. Sí. Ya, ya se Listo. me quitó el eco, ¿o no? Listo. No se me ha quitado, pero bueno. Em, la pelea no es nada nueva, aunque sí hubo como un periodo de tregua entre los dos. Las bodegas de Paloma y de Abelardo llevan un tiempo peleándose y diciendo barbaridades los unos sobre los otros. Hace unas semanas también hubo una pelea sobre que, mejor dicho, una bodega dijo que la hija de Paloma tenía como madrina o algo así por el estilo Angélica Lozano y que entonces eso significaba una cercanía entre Paloma y Claudia y por lo tanto que Paloma no era verdaderamente derecha, sino que era realmente progresista. Hubo también ataques porque Abelardo ha sumado a políticos tradicionales en su campaña, como Rodrigo Lara, pues los Char están metidos, no directamente, pero sí por intermedia persona en la campaña de Abelardo, gente incluso que hacía parte del Centro Democrático, como Ernesto Macías, ha sido instrumental en la campaña de Abelardo, etcétera. Y entonces yo he visto a las bodegas de Paloma decir, bueno, pero ¿cómo así? Abelardo dice que él es de los nunca y en realidad está rodeado de puros políticos tradicionales. Bueno, empezando
por su propio vicepresidente, por los Gómez, que son del Partido de Salvación Nacional, que es el que le dio el aval a Abelardo de las Priella, etcétera, etcétera. Entonces, pues obviamente, como ustedes lo decían hace un momento, todo esto hace parte de la competencia electoral por ver quién se queda con la candidatura de derecha en segunda vuelta, si es que llega a haber segunda vuelta. Y entonces, pues como ellos en el fondo coinciden en la defensa de unos intereses particulares, pues no se atacan por ese lado, sino que se atacan exclusivamente por el lado de lo puramente retórico, lo puramente superficial. Obviamente sí hay unos asuntos pues de fondo que a veces se tocan, pero no es lo verdaderamente importante. Entonces ellos dicen, bueno, ¿quién lo apoya a usted? ¿Quién lo apoya a usted es un cobarde, usted no sé qué. Las campañas políticas obviamente también tienen mucho de eso, aunque haya diferencias de fondo, pero en este caso como las diferencias de fondo no son tan importantes, ambos quieren mano dura, ambos quieren regresar al, al esquema uribista. Bueno, Abelardo es más populista y entonces admira a Milei y a Bukele y dice que que va a recortar el Estado en un 40%, lo que sea, pero en el fondo están defendiendo los mismos intereses y por lo tanto sus peleas se concentran en estas cuestiones puramente de campaña. Sí, justamente Tomás, pues siempre lo hemos dicho acá y es una frase que muchos repiten y es la política es dinámica y por eso estamos viendo en este momento estas peleas para lograr ganar ese segundo lugar del candidato que llegue a la segunda vuelta, porque el primero es claro, lo tiene Iván Cepeda, pero esto significa que las peleas se van a acabar una vez pasemos a esa segunda vuelta porque estos candidatos tendrán que unirse. Pues hasta cierto punto sí, pero hay gente dentro de la campaña de Paloma, por ejemplo, que ha dicho que nunca votará por Abelardo. Tengo entendido que Juan Manuel Galán, por ejemplo, es uno de esos. Él nunca votaría por Abelardo y es posible que prefiera el voto en blanco antes que adherirse a la campaña del Tigre. Y lo mismo sucede con otras personas dentro de la campaña de Paloma que han dicho, o personas de derecha en general, digamos, votantes de Paloma. Diego Santos ha dicho que él nunca votaría por Abelardo y así. Y eso significa entonces que Abelardo vuelta sería menos fuerte que Paloma, porque Paloma en cambio probablemente sí recibiría todos los votos de Abelardo en la medida en la que Paloma ha atacado menos a la campaña de Abelardo que Abelardo a la de Paloma y yo creo que entonces hay menos resentimiento de parte del abelardismo en contra de Paloma. Ya. O sea, los palomistas no se unirían Sí, no se unirían a a Abelardo, Abelardo. pero los abelardistas Sí, sí. a Algunos. Paloma. Ajá, sí. Sí, yo quisiera preguntarte, Tomás, más allá de estas disputas o estos encuentros que estamos viendo entre pues, estos dos sectores de igual de derecha, ¿qué papel está jugando el centro en este momento? ¿O qué rol le podemos dar a ese llamado centro, que era un poco la apuesta que hacía, por ejemplo, la campaña de Paloma con Juan Daniel Oviedo? ¿Ese era otra vez, por ejemplo, el sector decisivo en esta contienda o qué puede pasar allí? Pues, a ver, con Oviedo las cosas son difíciles porque aliena hasta cierto punto una parte del electorado de Paloma, sobre todo al que es más de derecha, que prefirió entonces irse con Abelardo, por un par de razones. Primero, porque lo ven muy progresista. Segundo, porque es gay. Y eso para algunos miembros del Centro Democrático pues es inaceptable en un candidato. Si ya tenían problemas votando por una mujer, pues imagínense por una mujer y un gay. Entonces eso aliena una parte del electorado de Paloma y por lo tanto no le sumó los votos que ella esperaba. Pero aparte, el tema de los votos de Oviedo es mucho más complicado de lo que parece, porque, por ejemplo, él recibió muchos votos en barrios o localidades populares de Bogotá, eh, pero eso no quiere decir que en las presidenciales esas mismas localidades vayan a votar al Centro Democrático. O sea, una cosa es la consulta y otra cosa ya son las elecciones presidenciales, por lo que no está muy claro que Oviedo sume lo que pretendían sumar. Y si pretendían además atraerse el electorado joven, urbano, progresista, bueno, no progresista, pero digamos moderado, con Oviedo no creo que les haya funcionado tan bien ese electorado en buena medida. Yo creo que sigue siendo o indeciso o está con otros candidatos. Eh, entonces, al final, incluso con las peleas que ha tenido con Paloma o los desacuerdos, pues
la gente no tiene la sensación de que sea una buena dupla. Y entonces al final no creo que haya sido una buena estrategia. Mm. Mm. No, pues es que la verdad sí esa estrategia está saliendo, no diría que un poquito mal, sino muy mal. Pero entonces yo quiero, Tomás, que hablemos ahora de la otra campaña, la de la izquierda, la de Iván Cepeda. ¿Qué piensa usted sobre esta estrategia para ganar en primera vuelta? ¿Esto sí les está funcionando y lo van a lograr? ¿Hay posibilidades altas de que Iván Cepeda triunfe el próximo 31 de mayo? Yo lo veo cada vez más posible. Mm, La campaña de Iván comenzó lentamente, en parte porque Iván mismo no tenía intenciones presidenciales, sino pues hasta que decidió lanzarse. Es decir, él no es una de esas personas que ha soñado con la presidencia durante 20 años y va construyendo su carrera política con ese propósito. No, Iván era un defensor de las víctimas, un político progresista, pero no tenía ese perfil presidencial hasta que las víctimas y especialmente las madres de los falsos positivos empezaron a convencerlo y con el juicio a Uribe, pues Iván se convenció de que efectivamente él tenía posibilidades para la presidencia y se lanzó y su campaña empezó a crecer poco a poco, ¿no? Últimamente con las adhesiones que ha tenido de parte, digamos, del sector progresista del Partido Liberal, como con Cristo, eh, ahora vi que incluso, bueno, no del Partido Liberal, pero sí el Verde, que Mauricio Toro quiere adherirse a la campaña de Iván y otros sectores progresistas de la sociedad colombiana, el Partido Verde decidió también apoyar a Iván. Las posibilidades de que él gane la presidencia van aumentando, ¿no? Falta ver si, como decían los abuelos, le hace falta el centavo para el peso o si efectivamente va a conseguir los 50 más uno, pero yo cada día que pasa lo veo más posible, sobre todo porque eh, a pesar del discurso pesimista y catastrófico de la derecha sobre la economía y el estado de las cosas en general sobre el gobierno Petro, realmente la vida sí le ha mejorado a muchas personas. Pasar de ganar un salario mínimo que no alcanza para nada a un salario mínimo que por lo menos permite un poquito más de tranquilidad, ha cambiado la vida de muchas personas y esas están firmemente con Petro, igual que los movimientos sociales, igual que las personas que han recibido tierras, igual que muchos otros grupos sociales que se han beneficiado con el gobierno. Y esos grupos pues tienen una base muy fuerte a la que se están sumando entonces otros sectores progresistas de la sociedad y es muy posible que eso alcance para la primera vuelta, pero pues tendremos que esperar a ver. Bueno, pues tenemos que esperar, por supuesto, muy pendientes de todas estas peloteras, estos agarrones que se sigan viendo en las campañas estos últimos días, estos 12 días que, como decíamos, faltan para esa primera vuelta y también, como nos lo dice Tomás, pues la campaña Iván Cepeda debe aprovechar, aunque ya está muy cerca de lograr ese triunfo en primera vuelta, pues también debe aprovechar esto que está pasando en la derecha y es que la estrategia que ellos están a la que están pues apostándole no les está funcionando para lograr el triunfo en la presidencia de Colombia. Tomás, muchísimas gracias por tu tiempo y estaremos pendientes. Bueno, ya se desconectó, nosotros también nos vamos ya, nos toca irnos ya, Mariana, porque nos sacaron de aquí. Pero igual mañana regresamos con más de frente, seguiremos hablando de política porque nos quedan 2 semanas. Ya, la recta final, nos vemos a las 8 de mi mañana en De Frente y conéctense al No Copio hoy al mediodía con Julián Lamprea y Iván Gacho. Ay, y no se pierdan el episodio de ayer de Revelados de Guillermo Gómez, estuvo buenísimo. Mira esta historia tan chévere. Más de 6.000 piezas precolombinas de la sofisticada cultura Tumaco La Tolita permanecieron ocultas en una casa familiar. Guillermo habló con una de las personas protagonistas de esta historia y está ya publicada en nuestro canal, tercer canal en YouTube. No se la pierdan, nos vemos mañana. Chao. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro Nequi 310-779-3518.